Oye, morro, ¿quieres drogas? Con el perro. Güey, tiene limones. ¡Anilán! Buenos días, humanito Kun. Buenos días. Buenos días. ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. Yo solo quiero tu amistad. Te perdono. Buenos días. Este video trata de hacer conciencia a las demás personas sobre lo que está pasando con el cambio climático por medio de los temas de la materia de ecología. La ecología es la parte de la biología que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con el medio ambiente en el que viven. Los antecedentes de la ecología se remontan al origen de esta ciencia. El hombre desde sus orígenes ha estado en permanente relación con el medio ambiente. Es por ello que siempre se ha visto en la necesidad de tener un conocimiento preciso de su medio, de las fuerzas de la naturaleza, de las plantas y los animales que le rodean. Niveles de organización de la materia. Este está desde el nivel subatómico hasta el mundo biológico y social. Cada nivel tiene métodos de estudio propio. Está a nivel subatómico. Es el más simple y está formado por electrones, protones y neutrones. Después sigue el atómico, que un átomo de cualquier elemento químico puede formar moléculas. Las moléculas es la unión de diversos átomos. La unión de moléculas forman células, que son eucariotas y procariotas. La unión de células forman tejidos, los cuales
al unirse forman órganos. Los órganos en su conjunto forman sistemas o aparatos de un organismo. Al juntarse los organismos forman población y estas forman comunidades. La unión de comunidades forman un ecosistema, que es la interacción de la comunidad con el medio físico. Los factores ambientales son todos aquellos elementos cuya interrelación condiciona la dinámica de la vida en el planeta. Existen dos grandes factores ambientales, los factores bióticos, que son todos aquellos seres vivos y sus interacciones entre ellos mismos, y los factores abióticos, que son los elementos que no poseen vida, pero son fundamentales para que los organismos vivos puedan desarrollarse. Cada uno de estos cumple funciones distintas, enmarcadas siempre en general las condiciones que determinan qué organismo habita en cierto lugar y cuáles son las características que debe de tener para poder subsistir en dicho escenario. Quizás te pueda interesar qué son los factores bióticos y abióticos. Los factores bióticos corresponden a todos aquellos organismos vivos. Este término también tiene que ver con la interacción que se da entre estos seres vivos, sus interrelaciones e implicaciones de convivencia. Según la forma en la que absorben los nutrientes, los factores bióticos se clasifican en tres grandes tipos: productores, consumidores y descomponedores. Los seres bióticos productores son aquellos que se caracterizan porque son capaces de generar su propia materia orgánica, basándose en material inorgánico que se encuentra en el ambiente. Los organismos que tienen esta capacidad de formar su propia materia orgánica se denominan autótrofos. Existen básicamente dos fuentes a través de las cuales los organismos pueden generar su propia materia orgánica: a través de la energía solar, procesos fotosintéticos, o a través de la energía generada de compuestos químicos, procesos quimiosintéticos. Consumidores. A diferencia de los organismos productores, los consumidores requieren necesariamente de otros seres vivos para poder sintetizar su propio alimento, también conocidos como organismos heterótrofos. Descomponedores. Son los encargados de descomponer la materia correspondiente a organismos muertos. A través de este proceso de descomposición, los organismos descomponedores generan materia inorgánica, que es aprovechada por los factores bióticos productores. Factores abióticos. Los factores abióticos son todos aquellos que no tienen vida y no necesitan la interacción con otros seres vivos para existir. Al contrario, estos factores son los que permiten que los seres vivos puedan desenvolverse y desarrollarse correctamente. Estos factores pueden ser físicos o químicos, dependiendo de su composición y de su comportamiento. Son vitales para los seres vivos que habitan en el planeta. Constituyen el espacio necesario en el que los organismos son capaces de subsistir y reproducirse. Los factores abióticos incluyen básicamente 4 grandes elementos: agua, sol, suelo y aire. La cadena alimentaria o cadena trófica muestra cómo pasa la materia y energía de un ser vivo a otro. Nos enseña las relaciones alimenticias entre los seres vivos, o dicho de un modo más sencillo, qué animal se come a quién. Todo ser vivo se alimenta del que precede en la cadena, y éste a su vez será comido por otro. Los seres vivos que forman esta cadena se organizan en 3 grupos. En el primer grupo tenemos a los productores, son las plantas, ya que son capaces de fabricar su propio alimento a partir de sustancias muy simples y con la energía del sol. Los consumidores de primer orden son los seres vivos que se alimentan de las plantas. Este lugar lo ocupan los animales herbívoros. En segundo lugar tenemos a los consumidores de segundo orden, los seres vivos que se alimentan de otros animales. Los animales carnívoros ocupan este eslabón en la cadena alimenticia. Y en el último grupo tenemos a los descomponedores. Se alimentan del resto de otros animales vivos, los descomponen y hacen que los restos pasen a formar parte del suelo. Pertenecen a este eslabón los hongos y algunos seres microscópicos. Para representar cómo funciona esta cadena alimenticia, se suele utilizar la llamada pirámide trófica. Se trata de un dibujo geométrico donde aparecen los diferentes niveles siguiendo un orden de mayor a menor. En la parte superior aparecen los consumidores terciarios, los depredadores, mientras que en la zona inferior aparecen los productores. ¿Por qué estás cantando? Que también soy Saúl Hernández. Sustentabilidad. En la actualidad, la sustentabilidad es un tema muy popular en los diálogos y acuerdos entre países y gobiernos. Sin embargo, pocos conocen con claridad cuál es su significado e importancia. La sustentabilidad en la realidad es un proceso que tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales.
La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario procurar y planear concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras. Este concepto de la sustentabilidad surge en el año de 1987, cuando se publicó un informe llamado Nuestro Futuro en Común, que está centrado en la idea del desarrollo sustentable o sostenible. Sin embargo, este concepto fue realmente adoptado hasta 1992 por 180 jefes de Estado de Río de Janeiro durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En dicha conferencia se acuerdan 27 principios relacionados con la sustentabilidad que se materializan en un programa mundial conocido como Agenda 21. Existen diferentes enfoques para definir la sustentabilidad. La definición más adoptada es la que se dio a conocer en dicho informe llamado Nuestro Futuro en Común. Ciclo biogeoquímico. ¿Qué es un ciclo biogeoquímico? Es un término que se deriva del griego bio, vida, geo, tierra y química. Se refiere al movimiento de los elementos de nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, calcio, sodio, azufre, fósforo, potasio, carbono y otros elementos entre los seres vivos y el ambiente, tales como la atmósfera, biomasa y sistemas acuáticos, etc. Mediante una serie de procesos, producción y descomposición, en la biosfera la materia es limitada, de manera que su reciclaje es un punto clave en el mantenimiento de la vida en la Tierra. De otro modo, los nutrientes se agotarían y la vida desaparecería en nuestro planeta. Los Objetivos de Desarrollo Sustentable, ODS, son un llamado universal a actuar para terminar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Fueron establecidos por las Naciones Unidas como parte de su Agencia de Desarrollo Sustentable para 2030. Se desarrollaron 17 objetivos con la intención de crear vida sustentable para generaciones futuras con metas específicas establecidas por alcanzar. Los recursos naturales. Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios de que la naturaleza provee, sin haber sido afectados por intervención humana antes. Existen dos tipos de recursos naturales renovables y no renovables. Los recursos naturales renovables es todo aquel recurso natural que cumple un ciclo y se puede recuperar. Un ejemplo de ello: la marea, el oxígeno, el agua, entre otros más. Los recursos naturales no renovables son todos aquellos que no se pueden recuperar fácilmente o definitivamente no se pueden recuperar nunca. Un ejemplo de ello sería el petróleo, los minerales, entre otros más. El impacto ambiental es el efecto que produce la actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente es la alteración en la línea de base ambiental. La ecología es una ciencia que se ocupa de medir este impacto y tratar de minimizarlo. Las acciones de las personas sobre el medio ambiente siempre provocan efectos colaterales sobre este. La preocupación por los impactos ambientales abarca varios tipos de acciones, como la contaminación de los mares con petróleo, los desechos de la energía radiactiva o desechos radioactivos nucleares, la contaminación auditiva, la emisión de gases nocivos o la pérdida de superficie de hábitats naturales, entre otros. Cuando el impacto ambiental se cuantifica, se valora y se hace exigible a los responsables. Se puede decir que se configura una pasivo ambiental.
Aquí podemos observar cómo los estudiantes son bastante irresponsables. Cortes comerciales. Cortes comerciales. 20 minutos después. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Okay, it's childish, can't be no homegirl dropping like the NASDAQ. Move white girls like this coat up my ass crack. Move black girls, cause man, fuck it, I'll do either. I love pussy, I love bitches, dude, I should be running Peter in Adidas with some short shorts. B-O-O all over me, my green is where it's supposed to be. Your green is in my grocery. This Asian dude, I stole his girl and now he got that Koji beef. My dick is like an accent mark, it's all about the over-E.